Gobernu Kontseiluak ehuneko 0,25ko beste soldata igoera bat onetsi du langile publiko guztientzat. Lansarien igoerak aurtengo irailean izango du eragina. Soldata igoerak atzera eginezko ondorioak izango ditu, hain zuzen ere 2019ko uztailak lehenetik. Administrazio orokorrean, segurtasunean, hezkuntzan, justizian eta osakidetzan lan egiten duten 70.000 pertsonarengan izango du hain zuzen ere eragina soldata igoera honek. Erabaki horrek 5,5 milioi euroko eragina izango du aurrekontuetan. Horrez gainera, soldata ehuneko 2,25 igotzea onetsi zen gogoratuko duzuenez otsailean. Horrela, 2019 urte honetan langile publikoen soldata guztira ehuneko 2,5koa igotzeko konpromisoa betetzen dugu. Hala aplikatu dugu oinarri juridiko sendoa izan dugun unetik bertatik. Horrez gainera, Eusko Jaurlaritzak Itzarriren ekarpena hileko soldataren ehuneko 1,5 tarte igoko du. Konpromiso hori funtzio publikoaren mahai orokorrean ordezkaritza duten zentral sindikalei jakinarazi zaie. Neurri hori hurrengo Gobernu Kontseilu baten onetsiko dugu urtea amaitu aurretik. El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva subida salarial del 0,25% para el conjunto del personal público. Haremos efectivo el aumento retributivo este mismo mes de septiembre. La subida salarial se aplicará con efectos retroactivos al 1 de julio del año 2019 y afectará a las 70.000 personas que trabajan en la Administración General, Seguridad, Educación, Justicia y Osakidetza. Esta decisión tiene un impacto presupuestario de 5,5 millones de euros. Se suma a la subida salarial de 2,25% que fue aprobada el mes de febrero. Cumplimos así nuestro compromiso de aumentar el sueldo del personal público en 2,5% este año 2019. Lo hemos aplicado en el momento mismo en el que hemos podido contar con base jurídica efectiva para hacerlo posible. Además, el Gobierno vasco elevará la aportación de Itzarri, la entidad de previsión social, hasta el 1,5% del sueldo mensual. Es un compromiso que ha sido trasladado ya a las centrales sindicales con representación en la Mesa General de la Función Pública y esta medida la aprobaremos en un próximo Consejo de Gobierno antes de fin de año. Eusko Jaurlaritzak aurtengo irailean funtzio publikoko gehiengo zentral sindikalei egingo die dei mahai orokorraren bilera bat egiteko. Gure helburua da prestatzen ari diren 2020ko aurrekontuen lege proiektuan jaso beharreko lansarien esparruan planteatzea eta negoziatzea. Borondatea eta erantzukizuna eskatzen diegu sindikatuei hurrengo urterako ordainsariak negoziatzeko. Zentral sindikalei Miramar Jauregian eginiko kontseiluan lehendakariak nabarmendu zuen aurrekontu negoziaziorako 3 irizpideak berdinak jakinaraziko dizkiegu. Bat, sindikatu guztiekin negoziatzera zabalik egotearena. 2, aurrekontu edukietan oinarritzen den negoziazioa interferentziarik gabe 2020ko lansarien esparrura gorabera. Eta 3, jarrera errealista batekin jokatzearena, aurrekontu orekarekin konprometitua, 0 defizita, gastuaren araua eta zorraren murrizketa. El Gobierno vasco convocará este mismo mes de septiembre a las centrales sindicales mayoritarias de la función pública a una reunión de la Mesa General. Nuestro objetivo es plantear y negociar el marco retributivo a incluir en el proyecto de ley de presupuestos de 2020 que estamos elaborando en el seno del Gobierno. Pedimos voluntad y responsabilidad a los sindicatos para la negociación de las retribuciones de cara al año que viene. Trasladaremos a las centrales sindicales, en este sentido, los 3 criterios para la negociación presupuestaria que destacó el lehendakari en su intervención en el Consejo celebrado en el Palacio Miramar. Primero, estamos abiertos, lógicamente, a negociar con todos los sindicatos. Segundo, la negociación se centrará en los contenidos presupuestarios,
sin interferencias de cuestiones al margen del marco retributivo correspondiente al 2020. Y tercero, pedimos una actitud realista, comprometida con el equilibrio presupuestario, el déficit cero, la regla de gasto y la reducción de la deuda. Bueno, aste honetan, hasten dira ikasleak berriz eskolan. Atzo hasi zen 2019-2020ko ikasturtea euskal ikastetxeetan. Aste honetatik aurrera, ikasturtearen irekiera ofiziala izango da 3 euskal unibertsitateetan. Gaur ikusten duzuenez, Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak gurekin dagoenez gero hitz egingo du gaur Gobernu Kontseiluak ikasturte berriari begira onetsi dituen neurrien berri emateko. Esta semana se produce la vuelta al cole. Ayer comenzó el curso escolar correspondiente al ejercicio 2019 y 2020 en los centros educativos vascos y a partir de esta semana asistiremos también a la apertura oficial del curso en las universidades vascas. Comparece, como pueden comprobar hoy conmigo, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, para darles cuenta del paquete de medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno en relación con el nuevo curso escolar. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Josu. Bozeramaileak esan duen bezala, gaurko Gobernu Kontseiluak Euskadiko Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuen ikasturteko hezkuntza itunak gauzatu ahal izateko gastu aurreikuspena onartu du. Gastu aurreikuspena 406 milioi eurotakoa da. Guztira 7.157 gela ituntzeko. Ohiko izaten den bezala, 2019ko hasieran ireki genuen aurkezteko epea, otsailean hain zuzen ere, eta bertara itunpeko ikastetxeen eskariak jaso genituen, hurrengo ikasturteko hezkuntza itunei begira. Beti bezala, haurrezkuntzako bigarren zikloa, lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza, batxilergoa eta lanbide heziketa daude hemen sartuta. Era berean, hezkuntza bereziko gela egonkorrak eta zereginen ikasketarako gelak ere ituntzen dira. Eskaera horien ebazpena egin dugu jada, eta horren ondorioz, 2019-2020 ikasturte honetan, 314 itunpeko ikastetxe daude Euskadin. 34 Araban, 160 Bizkaian eta 120 Gipuzkoan. Orotara, 7.157 itunpeko gela batzen dituzte guztien artean. Gorago, aupaturiko unibertsitatez kanpoko hezkuntza mailetakoak. Ikasturte honetan, eta aurre matrikulen datuek azaltzen diguten bezala, 171.000 ikasle baino gehiagok ikasiko dute ikastetxe hauetan. Gure hezkuntza sistema osoaren 49,2 dira gaur egun. Hezkuntza itunen bidez, ikastetxe pribatuetako irakaskuntza jardueratik eratortzen diren gastuak finantzatzen dira. Aurrez, aipaturiko etapa horietan. Ikastetxean, osaturiko talde kopuruaren arabera kalkulatzen den diru kopuru hori. Pertsonal gastuetara, izan irakasle edo ez irakasle, naiz ikastetzen ohiko funtzionamenduak eragindako gastuetara bideratzen da. Zenbategori dagokionez, honako deialdian pasadan ikasturtean aplikatu zen nominen 2,25ko igoera jasotzen da. Bai publikako eta baita ikastetxe kontzertatuetako irakaslei aplikatu zitzaiena. Beraz, igoera hori kontutan izan da, eta urtero ematen diren ikasleen antzinetasunak eta bar jasota, hezkuntza itunetarako iaz 27,5 milioi euro gehiago bideratuko dugu. Aipatutako 0,6 milioi eurotara iritsi arte. Como decía, esta mañana hemos aprobado en Consejo de Gobierno la previsión de gasto para la concertación educativa de centros privados de enseñanza no universitaria de Euskadi para el curso que acabamos de estrenar. La previsión de gasto para el citado curso es de 606 millones de euros para la concertación de 7.157 aulas. Como suele ser habitual, abrimos la convocatoria a comienzos de este año 2019, en concreto en febrero, la apertura del plazo para que los centros educativos concertados solicitasen el número de aulas a concertar para las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. De igual manera, se conciertan, como es habitual, aulas estables de educación especial y aulas de aprendizaje de tareas.
Hemos resuelto ya estas solicitudes y durante este curso 2019-2020 un total de 314 centros docentes de Euskadi contarán con concertación. 34 en Álava, 160 en Vizcaya y 120 en Guipúzcoa. Entre todos suman un total de 7.157 aulas concertadas en las etapas de educación no universitaria anteriormente citadas. Esta cifra es similar a la cifra del curso anterior. En concreto, son 7 aulas menos, debido al descenso de infantil y primaria y el incremento de bachillerato y formación profesional. Este curso, y según datos de prematrícula, más de 171.000 alumnos y alumnas cursarán sus estudios en los centros concertados. Representan en la actualidad el 49,2% del total del alumnado de nuestro sistema educativo. Como saben, mediante los conciertos educativos se financia el gasto derivado de la enseñanza en centros privados en las etapas educativas anteriormente señaladas. La cuantía, calculada en función del número de grupos formados en cada centro, se destina a los gastos de personal, tanto docente como no docente, y el funcionamiento ordinario de los centros. En cuanto al importe, en la presente convocatoria se recoge el incremento de las nóminas del 2,25% establecido durante el curso pasado, aplicado tanto al profesorado de la enseñanza pública como a los profesores y profesoras de los centros concertados. Teniendo en cuenta esta subida de salarios y los deslizamientos, antigüedades y otros conceptos ligados a personal, la partida consignada para los conciertos educativos se incrementa en 27,5 millones de euros con respecto a la convocatoria anterior, situándose en los mencionados 606 millones de euros. Tanera aldetik, uste dut hau izan dela gai importantena gaurko gobernu kontseiluan hezkuntzaren aldetik eta nire partetik ez dago besterik. Eskerrik asko sailburu mandako informazioagatik. Bueno, eta orain zuen galderetara gauzkazue. Se ha comentado el 2,25%, pero el Consejo ha aprobado hoy el 0,25% restante. No sé si ese se va a introducir de alguna manera o... Cuando se vaya a aplicar, de momento nosotros lo que hacemos al establecer los conciertos, una vez que se ha resuelto en función del número de grupos, es aplicar lo que ya nos comprometimos a comienzo de año con el incremento que había del 2,25, que es el que se aplicó tanto al profesorado del sistema de la red pública como a los concertados, que es lo que hacemos ahora, lo aplicamos. Lo que sí se preverá en cuanto se aplique el nuevo incremento de 0,25, pues por extrapolación, pero bueno, eso tendrá su vía correspondiente. Pero hoy aplicamos lo que ya estaba comprometido anteriormente. O sea, pero la previsión es que se les incremente también un 0,25% más. Sí, normalmente lo que hacemos es el mismo incremento se aplica a los dos colectivos. Bai, hezkuntzari lotuta baita ere jarri da azken orduetan pixka bat pilpilean edo mahai gainean behintzat estatuko fiskal nagusia jarritako proposamen hori. Mahai gainean jarritako proposamena. Hau da, kamarak eta jartzeko geletan eta bueno, Madrildia zena ministroak bozera mailak esan du ez duela ontzat ematen neurri hori. Zue jaurlaritzatik nola dago gai hori eta nola ikusten duzu proposamena edo eskaera? Esan duzun bezala gaur fiskaltzak izan du, baina uste dugu oso gaitz sensiblea dela, hemen tratatzen ari gara ikasleez eta irakasleez, beraz uste dugu hau hezkuntza komunitatearekin hitz egin behar dugula, aztertu behar dugula, benetan erreflexio oso pausatua egin behar dugula, zeratik gai oso sensiblea dela eta uste dugu ezin dela bapatean erabaki bat hartu horren inguruan. Es un tema sensible, pero ¿cree que debería intentar darle una vuelta o una pensada a lo que plantea el fiscal? O sea, tomarlo en consideración. Hombre, yo creo que es una cuestión que de momento no está encima de la mesa. Ha podido ser que el fiscal haya determinado, haya dicho eso, pero desde luego no es una cuestión que aquí haya surgido ni una necesidad. Ez dago beharrik orduan zuen... Momentuz guk ez dugu olakorik hitz egin eta ez da ikusi ere. No está sobre la mesa, no es una necesidad, pero ¿qué opina del planteamiento de la medida? Han surgido bastantes voces críticas, incluso desde el propio colectivo educativo, de diferentes agentes criticándola. ¿Qué opina en sí? No me gustaría posicionarme en estos momentos porque, como he dicho, yo creo que es un tema lo suficientemente sensible para que todos tengamos las precauciones suficientes y tenga necesidad de una reflexión más en conjunto con la propia comunidad. Simplemente, no
no me quiero en estos momentos posicionar. Datorren urteko aurrekontuak aipatu dituzu, Erkoreka jauna, momentu honetan nola dago gai hori? Azpiazuk azkenean egingo du hartu eman bat, izango du hartu eman bat orain, gobernu kontseiluak proiektu onartu baino lehen, edo gerorako utziko da? Gaur bertan, Ogasun Sailak adierazi digu, Gobernu Kontseiluko kide hori, bere asmoa dela, dokumentua prestatu bezain laster, berehala kontaktuan jartzea 3 talde parlamentarioekin. Hauteskundeak egon, zein ez egon. Berdin zaio, Ogasun Sailburuari hauteskundeak dauden, alaz dauden. Beraia eginkizuna hain zuzen ere, talde parlamentarioekin negoziatzea da, jakin badakigu zein egoeratan gauden, jakin badakigu gehiengoa osatzeko Eusko Legebiltzarrean eskainu bat falta zaigula, eta jakin badakigu horren ondorioz aurrekontuak aurrera ateatzeko norbait edo talderen batek erraztu behar duela aurrekontuak aurrera atera alizate posibilitate hori. Beraz, gure jarrera da, eta gaur bertan, Ogasun Sailburuak adierazi digu horrela, talde parlamentarioekin berehala dokumentua prestatu bezain laster hitz egiten hastea. Dakizuenez, legean horrela aurreikusita dagoelako, normalean aurrekontuak, urte bateko aurrekontuak, aurreko urtearen urriaren azken Gobernu Kontseiluan onartzen dira. Horrela gauzak egiteko prestatzen ari gara, eta azken bultzada ematen ari gara aurrekontuari gobernuko sail guztietan. La hipótesis de que haya unas generales y posponer las negociaciones a después, nada de nada. Comentaba que tiene intenciones en esta vía. Sí, como antes indicaba, efectivamente, hoy mismo el consejero de Hacienda y Economía expresaba al Consejo de Gobierno su voluntad de comenzar los contactos con los grupos parlamentarios tan pronto como se prepare el documento presupuestario, el borrador presupuestario, ¿no? En este momento los departamentos estamos trabajando con el horizonte puesto en el calendario que legalmente viene prescrito para la elaboración de las cuentas públicas, que prevé que el último Consejo de Gobierno de cada mes de octubre aprobemos el proyecto de presupuestos para el ejercicio siguiente y, por tanto, los contactos comenzarán, insisto, por parte del consejero tan pronto como la documentación esté preparada, haya elecciones o no haya elecciones. La existencia de elecciones el 10 de noviembre no va a ser un factor condicionante para que se aborde la negociación por parte del consejero y los contactos con los grupos parlamentarios que forman parte de su obligación y de la responsabilidad que corresponde al Gobierno, ¿no? El Gobierno, insisto, es consciente, sabe desde el principio de la legislatura que precisa de un escaño para conformar la mayoría absoluta del Parlamento y que ha de trabajar para que algún grupo parlamentario facilite la aprobación del presupuesto, ¿no? Y ese es un empeño que afecta principalmente al consejero de Hacienda y, en fin, su propósito pues acaba de exponérselo, ¿no? ¿Pero de qué manera el hecho de que ahora mismo haya un colapso político por la falta de acuerdo para formar gobierno y que se pueda ir a unas elecciones en noviembre, de qué manera ese colapso existente en Madrid afecta a la negociación política presupuestaria en el País Vasco? A ver, que un clima electoral no facilita la negociación presupuestaria es evidente, ¿no? Pero al mismo tiempo hay evidencias también de que incluso en un clima electoral es posible conseguir acuerdos importantes, ¿no? Y yo mismo he sido testigo y actor, o coautor al menos, de un acuerdo que alcanzamos en torno a las transferencias, no en vísperas, el mismo día en el que comenzaba la campaña electoral de las últimas elecciones generales, ¿no? Es decir, que las elecciones, el clima electoral, efectivamente no facilita la consecución de acuerdos, pero no los imposibilita, ¿no? Y hay ejemplos claros, todavía recientes, en los que se ha podido constatar que incluso en vísperas o el mismo día en el que comenzaba una campaña electoral se alcanzaban acuerdos importantísimos, como fue la transferencia de la última autopista que quedaba pendiente de transferir a Euskadi. Por tanto, esto es el empeño del Gobierno y el Gobierno, existan o no dificultades, insisto, haya o no elecciones el 10 de noviembre, va a ajustarse a su calendario, va a ajustarse a su compromiso y va a seguir trabajando para hablar con los grupos parlamentarios a la búsqueda de un acuerdo para sacar el presupuesto, ¿no? En cualquier caso,
Siempre habría margen después del 10 de noviembre para la aprobación del presupuesto, hay margen temporal suficiente, pero eso desde luego no va a relajar al Gobierno ni va a hacer que en fechas anteriores al 10 de noviembre desatienda o descuide esa parte de su responsabilidad que consiste en trabar relación con los grupos parlamentarios y recabar su acuerdo y su apoyo, o por lo menos su compromiso con facilitar la aprobación del presupuesto para el año 2020, ¿no? No sé si lo he entendido bien. Es que comento que pronto se va a aprobar el borrador, o pronto está listo el borrador, no el proyecto de ley, que sí que será para finales de octubre. ¿Con los partidos se reunirá con el propio borrador antes de hacer el proyecto de ley? O sea, ¿se esperan contactos antes del final de la última semana de octubre? El consejero no dejará de tener contactos con los grupos parlamentarios al hilo de los que ha mantenido ya en el marco de las directrices presupuestarias, ¿no? Hubo contactos formales en el marco de las directrices presupuestarias para darlas a conocer, para recabar la opinión de los grupos parlamentarios, para contrastar con ellos el diagnóstico que se hace allí en las directrices presupuestarias, pero lógicamente el contacto formal, efectivo, a partir de ahí tiene que producirse, solo puede producirse a partir del momento en el que se aprueben las cuentas públicas, el proyecto de cuentas públicas por parte del Gobierno, ¿no? Porque hasta entonces estamos hablando de un borrador, y un borrador pues puede ser objeto de revisión, de retoques, de modificaciones, ¿no? Y el proyecto será el 22 de octubre, sí. El último Consejo de Gobierno de octubre, sí. Hauteskunde horiek aipatu dituzu, mamu hori hor dago, gaur berriro beste saiakera bat, PSOE eta Unidas Podemosen artean, itxaropena badu Jaurlaritzak edo deia etxipena da nagusi? Ez, itxaropena dauka. Eta, bueno, momentu honetan guk ez dugu arrazoirik ikusten benetan hauteskundeak errepikatzeko. Eta orain arte akordiorik lortu ez bada, batzuk eta besteak erabat itxitea daudelako da, eta akordio bat lortzeko behar den alegina, behar bezala egin ez dutelako. Ez dago benetan arrazoi objektiborik gaur egunean hauteskundeak errepikatzeko. Hori da gobernuak ikuste duena eta itxaropena dauka, gaurkoan ez bada hurrengo egunetan, oraindik 13 egun falta dira epeak agortzeko, eta 13 egun horietan badago eperik, oraindik badago margenik akordioak borondatea baldin badago, konpromisoa benetan baldin badago, lortu ahal izateko eta emaitza itxaropentsu bati bideak zabaltzeko. Entonces, esperanzados con que pueda surgir algo de este nuevo intento. Sí, efectivamente. El Gobierno, francamente, no encuentra motivos objetivos para que se produzca una repetición de las elecciones. Cree que si hasta el momento no se ha producido un acuerdo es por la cerrazón de los principales protagonistas y por el escaso interés que están acreditando para hacer el esfuerzo necesario para aproximar posiciones y alcanzar acuerdos. No hay razones objetivas, no hay motivo que justifique la repetición de las elecciones y esperamos que, si no hoy, en los próximos días, porque todavía quedan 13 hasta que se agote el plazo constitucionalmente previsto, se produzca el acuerdo que finalmente permita conformar un gobierno estable. He hecho numerosas referencias en las anteriores comparecencias a la importancia que reviste para el Gobierno vasco el hecho de que se pueda contar con un gobierno estable en Madrid, un gobierno con el que hay que mantener una interlocución obligada para que puedan salir adelante muchos de los compromisos que tenemos asumidos en nuestro programa de gobierno y, por tanto, nuestra esperanza está depositada en que se pueda aprovechar este margen temporal todavía suficiente, el de 13 días que resta para que se agote el plazo, de cara a que sea posible alcanzar el acuerdo que hasta el momento presente no se ha conseguido, ¿no? Somos conscientes de que efectivamente el resultado electoral arrojaba un panorama complicado para la consecución de acuerdos, ¿no? Pero no es menos cierto que durante este tiempo los principales protagonistas, las formaciones políticas fundamentalmente llamadas a protagonizar ese acuerdo, pues no han estado a la altura de lo que se exige de ellas y de lo que se espera de ellas por parte de la sociedad, ¿no? Por tanto, esperamos que se aproveche de verdad el margen temporal que todavía queda para que ese acuerdo sea posible y para que se dé respuesta a lo que pide la sociedad española y vasca también en este caso, que es negociación, que es acuerdo y gobierno ya, sin más demora, ¿no? Sí, yo quería preguntarle por cómo queda la ley de abusos policiales después de los recursos admitidos por el Constitucional, si en alguna medida los paraliza
y cómo ve la situación de la ley en general, incluida la polémica que hay en Navarra, que son leyes, digamos, similares. Bueno, a ver, los recursos interpuestos contra la ley son impugnaciones planteadas por grupos parlamentarios, ¿no?, que no pueden, por tanto, invocar el privilegio que solamente asiste al presidente del Gobierno español para recabar la suspensión de la aplicación de la ley mientras dure la tramitación del recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, la ley continúa plenamente en vigor, sigue siendo aplicable a todos los efectos. Y en este momento estamos elaborando ya el reglamento y próximamente, a lo largo de este mismo mes, se constituirán las comisiones previstas en la ley para empezar a analizar las solicitudes y para poner cauce a su aplicación. En principio, insisto, estamos ante una ley vigente que despliega plenos efectos y que ninguna razón justifica la paralización de la previsión, por mucho que las normas estén impugnadas ante el Tribunal Constitucional, porque, insisto, la impugnación en este caso corre a cargo de dos grupos parlamentarios que no tienen, en fin, el privilegio que el 161 de la Constitución reserva exclusivamente al presidente del Gobierno para solicitar la suspensión de las normas impugnadas, ¿no? Sí, no sé si nos puede decir qué planteamiento de subida salarial les va a llevar a los sindicatos este mes. Bueno, esto vamos a dejarlo para la negociación, ¿no? Me parece. Otras veces lo han adelantado. Bien, bueno, en este caso lo conocerán cuando lo conozcan también los representantes de los trabajadores en la mesa general, ¿no? Y a la consejera, este planteamiento de cuantía en los conciertos con ese incremento, ¿cree que puede ayudar para que ese conflicto que no se ha terminado de cerrar se reconduzca definitivamente? A ver, como nosotros ya hemos comentado anteriormente, siempre seguimos trabajando tanto con las patronales como con los sindicatos, y hemos ido poniendo en marcha distintas medidas y encima de la mesa distintas medidas. La primera de ellas fue esta, con el compromiso de la subida salarial, que ya la pusimos allí por el mes de enero, y posteriormente hemos ido planteando otras medidas, como pueda ser, recientemente también se ha aprobado una convocatoria para los EAEs de necesidades educativas especiales, con un incremento considerable también, y también se les trasladó un planteamiento de la recolocación de los trabajadores ante la previsión de cierres de aulas por el descenso de la tasa de natalidad, que también ha habido un planteamiento que está ahí encima de la mesa. Y entonces, pues bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo planteamientos que puedan contribuir a alcanzar un acuerdo, pero bueno, como hemos dicho más de una vez, el acuerdo lo tienen que alcanzar entre las dos partes en conflicto, y nosotros por nuestra parte haremos todo lo que esté en nuestra mano. Bueno, oso ondo, besterik ez badago. Ongi etorriak, eta hurrengo astera arte.